Ya está con nosotros Alejandra Martínez y como anticipamos antes del corte, ahora vamos a dar seguimiento a la situación política, la crisis que se vive en Brasil. Alejandra, bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes. Vamos a informar de inmediato de estas noticias. Simpatizantes de Dilma Rousseff protestaron en Sao Paulo y Brasilia luego que fuera suspendida como mandataria del país por el Senado y su vicepresidente Michel Temer asumiera como presidente interino. Algunos anticipan que la situación en el país no mejorará luego de que asumiera el poder el presidente interino Michel Temer. La lista de problemas es el fin de los derechos laborales, el riesgo de volver a la época de las privatizaciones. Estamos corriendo muchos peligros. Para evitar disturbios se desplegaron las fuerzas de seguridad. Tras asumir la presidencia, Temer hizo un llamado al diálogo y a la unidad nacional. Asimismo, consideró urgente recuperar la credibilidad del país, que atraviesa la peor recesión económica en varias décadas. En Brasilia, Rousseff dejó el Palacio de Planalto tras ser suspendida por 180 días para ser procesada por supuestamente encubrir un déficit en las cuentas públicas durante su campaña de 2014 y en 2015. Agrupaciones feministas también se manifestaron contra el nombramiento de Temer y criticaron que designara solo a hombres en su gabinete. Este gobierno usurpador que tiene a todos sus ministros hombres es un símbolo de lo que es este gobierno. Es racista, sexista, homófobo, de las élites. Nunca aceptaron que una mujer fuera presidenta de este país. Por la tarde, los manifestantes intentaron ingresar al Palacio de Planalto, pero la seguridad se movilizó para detenerlos. Tras asumir la presidencia, ahora Temer deberá adoptar medidas para rescatar al país de la crisis e intentar sobrevivir al escándalo de corrupción que precipitó la salida de Rousseff. Siempre en Brasil, el presidente interino Michel Temer aseguró anoche que es preciso recuperar la credibilidad de su país. Consideró apremiante recuperar la credibilidad de la nación, que atraviesa la peor recesión económica en varias décadas. Tengo absoluta convicción de que es preciso recuperar la credibilidad de Brasil, tanto en el escenario doméstico como en el internacional. No concerto interno y no concerto internacional. Temer asumió sus funciones en reemplazo de Dilma Rousseff, suspendida por el Senado para juzgarla por supuesto maquillaje de las cuentas públicas. Declaro mi absoluto respeto institucional por la presidenta Dilma Rousseff. No discutiré aquí las razones por las cuales fue suspendida. Solo quiero hacer énfasis en la importancia del respeto a las instituciones. Vicepresidente durante los 5 años y medio del gobierno de Rousseff, Temer presentó a su gabinete enteramente masculino de 24 ministerios, 8 menos que los de la administración suspendida. Inicia una gestión provisional de 6 meses que podría prolongarse hasta 2018 si la impugnada mandataria es declarada culpable de maquillar las cuentas públicas. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que la suspensión de Rousseff es un golpe de Estado contra América Latina. Lo que se está haciendo contra Dilma es un golpe de Estado profundo. El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó duramente lo que considera un golpe de Estado en Brasil. Es un golpe contra Sudamérica. El golpe contra Dilma no solo contra Dilma, es contra todos nosotros, es contra América Latina. El gobierno de Maduro había manifestado mediante un comunicado que se está sustituyendo la soberanía popular y poniendo en riesgo la Constitución, y llamó a los pueblos del mundo a prepararse para la defensa de la democracia brasileña. El mandatario venezolano, así como su antecesor Hugo Chávez, forjaron amplios lazos comerciales y políticos con los gobiernos tanto de Rousseff como del expresidente Lula da Silva, todos de ideología de izquierda. La presidenta Dilma Rousseff. Estados Unidos planea una nueva oleada de redadas para aprender y deportar a inmigrantes indocumentados centroamericanos llegados después del 1 de enero del 2014.
La medida, que debe ser implementada en todo el país, afectará a madres y niños con una orden de deportación vigente. La decisión del gobierno del demócrata Barack Obama ha sido criticada por los propios demócratas, incluidos los aspirantes a sucederlo a la Casa Blanca. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la noticia. No se ha precisado cuándo comenzarán las redadas, aunque según la agencia, que tuvo acceso a un documento oficial interno, se prolongará durante 30 días y será la mayor realizada hasta la fecha. A finales de diciembre, el anuncio de una primera oleada de deportaciones que redundó en la detención un mes más tarde de más de 120 personas, en su mayoría mujeres y niños, enredadas en Georgia, Texas y Carolina del Norte, indignó a las organizaciones pro inmigración y los congresistas, además de candidatos demócratas. Los activistas denunciaron el envío de personas desprotegidas a países con un éxodo, personas que sobre todo a los menores y sus padres, en vista de la violencia en sus países de origen. La nueva oleada se centrará en las personas detenidas en la frontera después del 1 de enero en el 2014, que tienen una orden de deportación pendiente de un tribunal migratorio y que no tienen ninguna apelación pendiente de asilo o de cualquier otra forma de alivio bajo las leyes estadounidenses, subrayó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. La medida también afectará a jóvenes que ingresaron solo siendo menores en Estados Unidos, pero que ya han cumplido 18 años. Dentro de lo posible, los agentes migratorios intentarán evitar la detención de los señalados en lugares sensibles, como escuelas, hospitales y lugares de culto, salvo en emergencias, agregó. Organizaciones defensoras de los inmigrantes condenaron el momento elegido para implementar, ya que coincide con una campaña electoral en la que el Partido Republicano ha redoblado su retórica antimigrante. Para finales de julio se espera una decisión del Tribunal Supremo sobre las medidas ejecutivas de Obama, que beneficiarían hasta 5 millones de indocumentados. Entre ellos, la mayoría son centroamericanos. La oposición cubana anticipó sus planes de presentar candidatos a las elecciones presidenciales del 2017, pese a la negativa del gobierno comunista a abrir un sistema de partido único. Estamos trabajando con la ciudadanía porque tenemos ya alrededor de 90 candidatos. El programa de cambio incluye 8 propuestas mínimas, entre ellas elecciones libres y plurales, reconocer a la diáspora cubana como parte de la nación y estimular el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Vamos al retroceso que están sufriendo estos gobiernos o regímenes muy cercanos al régimen cubano, nos hace pensar que estamos en una coyuntura muy favorable, y sumando también la nueva política del gobierno estadounidense hacia Cuba, que si gobiernos europeos la imitasen un poquito al menos, nos ayudarían muchísimo también. La oposición cubana logró presentar 2 candidatos en las elecciones municipales de abril de 2015, que fueron derrotados en las urnas. Un gigantesco incendio se originó en un enorme vertedero ilegal de neumáticos a 50 kilómetros de Madrid. Las autoridades advierten a la población del humo tóxico. El incendio en el depósito, que sería el más grande del país según los medios locales, provoca una espesa columna de humo. El gobierno de la región de Castilla-La Mancha activó un plan de emergencia en la provincia de Toledo, donde está el vertedero que es denunciado por los ecologistas. Las autoridades advirtieron en un comunicado que la nube tóxica puede afectar a una parte de la población de 20.000 habitantes y recomendaron a los residentes cerrar puertas y ventanas. La alerta se produjo en la madrugada. Un portavoz de los servicios de emergencia informó que por ahora no se han registrado personas afectadas por el incendio. La directora general del Fondo Monetario Internacional advirtió que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sería un riesgo para la economía mundial. Las negociaciones sobre nuevos acuerdos con la Unión Europea y otros socios comerciales podrían, en nuestra opinión, llevar años, dando lugar a un prolongado periodo de incertidumbre. Y cuanto más tiempo ocurra esta incertidumbre, más fuertemente pesará sobre la inversión y el crecimiento. En una conferencia en Londres, Lagarde insistió en que un posible Brexit como resultado del referéndum del 23 de junio en Reino Unido no es una cuestión interna, es una cuestión internacional. La decisión implicaría una importante depreciación de la libra y contracciones en la inversión y el consumo, además de una menor producción, menor crecimiento y mayores precios internos. La advertencia del FMI llega al día siguiente de que el Banco de Inglaterra señalara que la incertidumbre creada por el referéndum ya está lastrando el crecimiento.
Que pase un buen fin de semana. Para mí fue un gusto informarles a esta hora. Gracias, Alejandra. Noticias internacionales también el fin de semana, la emisión sabatina de Noticiero Guatevisión y la emisión dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en instantes. Información departamental urgente y tiene que ver con la salud. Quédese con nosotros.